como hicieron al final del siglo XIX las empresas militares, ¿vale? Bueno, pues llegaron esos edificios a puerto, como este que tenemos aquí, y que nos están negando, llegamos a su parte. ¿No se oye? ¿Se oye? Vale. ¿No se oye? Bueno. ¿Me oís lo que estoy moviendo así? ¿Sí? Estamos en café para que se lo vean. Lo que pretenden es que se le valora. Vale, bueno, pues, como estaba contando, no sé si hay aquí alguien del mundo de la historia y de la arqueología que quiera contar lo que me estoy contando, O sea, aquí de verdad que no quiera. Estábamos diciendo, Huelva, la población que aquí vivía era la tartésica. Y llegaron los barcos, lamentablemente, después los fenicios, luego más adelante los griegos, los cartagineses, que venían de lo que actualmente es Chile, los fenicios venían de lo que actualmente es la Palestina, venían de lo que es el Mediterráneo. Y venían a buscar los minerales, los mismos minerales que se llevan explotando desde la prehistoria en y de Portugal, que estoy de Portugal, y un poco por España. Y bueno, pues gracias a eso tenemos una riqueza maravillosa. Una característica de Huelva es que desde hace más de 30.000 años está habitada y no ha dejado de habitarse. Porque otros sitios han estado habitados, pero luego se han sido abandonados. Lo que caracteriza a Huelva es que está habitada desde 5.000 años de forma ininterrumpida. Gracias, lo original, ahora que están vendiendo Huelva original, lo original de Huelva es Tarteso. Huelva es Tartésica. Pero lamentablemente no tenemos ningún resto arqueológico interpretado, ningún resto donde podamos apreciar que Huelva es Tartésica. Han salido restos importantísimos. Desde los años 70 del pasado siglo, cuando empezó a transformarse la ciudad, que pasó de ser una ciudad con unos edificios de final del siglo XIX fundamentalmente y de principio del siglo XX, se empezaron a demoler para construir una ciudad renovada, planificada en el Plan General de 1964, de Alejandro Herrero Ayllón. Y con esa destrucción de esos edificios se empezaron a excavar los cimientos de esos nuevos edificios y empezaron a aparecer unos restos maravillosos. En toda la zona de la calle Puerto, la zona baja de la ciudad, de la calle Puerto, la zona donde nos encontramos, de la Plaza de las Monjas, y esta zona de aquí, era la zona baja de la ciudad. La ciudad alta, la ciudad protegida, estaba en torno al Cabezo de San Pedro. Y la zona baja, que se tenía que extender sí o sí hacia el puerto, lógicamente, porque eran ciudades marineras, ciudades portuarias, está en la zona donde nos encontramos ahora mismo. La calle Verdigón se llama Verdigón porque hace muy poco estaba ya lleno de agua. ¿No se oye? Ya. Bueno, en resumidas cuentas, Huelva lleva muchísimas décadas desde los años 70 descubriéndose restos maravillosos y ninguno se ha integrado. Algunos han quedado tapados, como nos proponía para este edificio, pero otros, lamentablemente, han sido destruidos, como el edificio del Museo de la Geografía Libre, que se llama ahí apareció el
que cortarlo y llevarlo al vestíbulo. Eso lo proponen en julio de 2022. La Comisión de Patrimonio dice que no, porque eso es contrario, como he dicho, a la ley de patrimonio histórico español y en que todo bien patrimonio ahora sí, hombre, está vinculado al lugar donde se encuentra y que solo podrá ser trasladado en caso de causa mayor. No sabemos qué causa de fuerza mayor puede ser la que obligue a trasladar el puerto tartésico, argumentando solo el nivel freático, cuando el nivel freático es una condición del terreno con el que estamos acostumbrados a trabajar las arquitectas y los arquitectos en Huelva muy habitualmente. Y donde cuando en Sevilla y en Cádiz, que son zonas donde el nivel freático también está alto, y sin embargo no es argumento para que se hayan integrado restos tan importantes como el puerto romano en el patio de banderas del Alcázar, o lo que se va a hacer ahora mismo en el antiguo mercado de la Puerta de la Carne, que ha aparecido una zona de matadero de la época de los Reyes Católicos, mucho más jovencito que nuestros restos, y sin embargo se va a cambiar el proyecto, un proyecto municipal muy ambicioso, se está cambiando, se está modificando y se va a adjudicar de nuevo. ¿Qué echamos en falta? Que esta iniciativa es de la Junta de Andalucía. Este edificio, que ya no es edificio, que ya es un solar, ojo, se nos ha olvidado decir, este ejemplo es un mal ejemplo de intervención en el patrimonio. Esto era un edificio protegido por el catálogo de Huelva que tenía un grado de protección P2 estructural. Es decir, no se podían demoler los muros, ni las escaleras, ni nada. Se tendría que mantener la fachada y los muros principales, ¿vale? Y sin embargo, se ha dejado vaciar. Eso es responsabilidad de este ayuntamiento. ¿Tiene licencia ese vaciado? ¿Le va a dejar hacer a cualquier particular que tenga un edificio P2 con protección estructural vaciar el edificio como el Ayuntamiento de Huelva le ha dejado a la Junta de Andalucía hacer? ¿Vale? Bueno, pues empezamos mal. Vaciamos un edificio protegido con grado de protección P2. Algo positivo, gracias a ese vaciado se hace una intervención arqueológica más tranquila y con más facilidad y aparece el puerto tartésico. Aparece el puerto tartésico y lo primero que plantea la promotora de la obra, que es la Junta de Andalucía, es eso, llevar al vestíbulo parte de los trozos de los muros. Este edificio antiguo tenía sótano desde esta parte central hacia la derecha y no tenía sótano desde esta parte central a la izquierda. El sótano que se construyó este edificio se construyó a mediados del siglo XX. Cuando se hizo este sótano de este lado ya se destruyó parte de restos arqueológicos que aquí había del siglo VI y VII y solamente quedan los restos más profundos del siglo VIII antes de Cristo. Como estamos antes de Cristo, vamos hacia atrás. VI es más moderno que VIII. En la parte de la izquierda han encontrado restos del siglo VI, VII y VIII. Bueno, pues en julio de 2022 pretenden levantar parte de los restos del siglo VI y VII y llevárselos aquí al vestíbulo. Hemos entrado en la Delegación de Cultura a informarnos sobre el expediente para poder presentar el recurso de alzada. Ya hemos visto esos planos de julio de 2022 en los que se dibuja el vestíbulo con unos sofás, como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, y al lado los muros ahí recolocados, fuera de contexto. Eso es una aberración. Si tú pretendes integrar un puerto tartésico, tienes que hacer una sala diáfana, sin pilares, toda íntegra dedicada al puerto tartésico, donde tú, aparte de esas estructuras, las estructuras murales que se han encontrado tienen una altura de unos 70 centímetros, 1 metro, no tienen más, son bajitas, han encontrado son muros de mampostería, de piedra, otros son de adobe y unos suelos de adobe y algunos pequeños revestimientos, pero estamos hablando de estructuras bajitas. Bueno, pues necesitas, para que la gente lo pueda comprender, una sala diáfana donde veas todo ese conglomerado de estructuras del siglo VI, VII y VIII, y luego unos vídeos que ahora se hacen en 3D maravillosos que te explican, que a la gente que tiene menos capacidad visual le explican perfectamente cómo podría ser ese puerto, cómo podría desarrollarse esa actividad en el puerto tartésico. Bueno, pues no, pretendían dejarnos unos muros descontextualizados en el vestíbulo del edificio administrativo. Eso fue en julio y a esa propuesta la Comisión de Patrimonio le dijo que no y con razón.
porque incumple el artículo 18 de la Ley de Patrimonio Histórico Español y el artículo 33 del artículo la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. Bueno, pues dijeron que no y ahora se acabó. La siguiente solución que planteó la Junta de Andalucía es taparlo todo, es elevar el sótano, elevar el suelo del sótano y dejar los restos ahí debajo, bajo una losa de hormigón armado, con lo cual eso no se va a investigar en la vida. Además, aquí se ha investigado más o menos poco más del 50%, cerca del 60%. No se iba a investigar más, se había dado orden de tapar y de seguir con la obra. Es decir, ni siquiera se iba a documentar el total de lo que hay en este solar. Eso es una auténtica barbaridad, nos están hurtando la información. Bueno, pues esa es la solución que al final se adoptó y se aprobó en diciembre de 2022. Elevar el suelo del garaje, del sótano, que va a seguir siendo garaje y archivo, no tener los restos integrados y los restos, si te he visto no me acuerdo. Como se ha montado tanto revuelo con la gente, pues, y estamos en época preelectoral, que eso da mucho miedo, pues entonces, donde dije digo, corriendo, vamos a reunirnos. El viernes estábamos en la Delegación de Cultura consultando el expediente, no teníamos ni idea de nada. El lunes nos enteramos que se han reunido las instituciones. Ojo, instituciones. La Junta de Andalucía, promotora del edificio. La Junta de Andalucía Cultura, que tiene que autorizar la intervención porque estamos en zona arqueológica. El Ayuntamiento de Huelva. La empresa Traxa. El equipo directivo, la dirección facultativa del edificio, invitan, por supuesto, al equipo de investigación de la Universidad de Huelva, que ha hecho el buen trabajo de investigación de este solar, y luego a una empresa de arqueología y al Colegio de Arquitectos, a dos representantes del Colegio de Arquitectos. No invitan a nadie de la sociedad civil que se está partiendo la cara y que se está peleando para que esto no suceda. Y aquí va una de nuestras reivindicaciones. Hay convenios internacionales del siglo XXI que España ha ratificado y por tanto son de obligado cumplimiento, que dicen que en la gestión del patrimonio cultural se reconocen tres tipos de agentes. Uno, la administración, los poderes públicos, los de siempre, que siempre han tomado las decisiones. Dos, el ámbito académico, donde se les reconoce el conocimiento científico, etcétera. También tradicionalmente se les ha atendido en la toma de decisiones. Y tres, la novedad, la sociedad. La sociedad civil tiene derecho a decidir, a identificar qué es patrimonio. Somos nosotras las que tenemos que decir si consideramos que esta palmera es patrimonio de Huelva o no, si ese edificio es patrimonio, si un banco es patrimonio. Somos nosotras quienes decidimos lo que es y no es patrimonio. Por supuesto también interviene la universidad o otras instituciones, porque, ojo, el conocimiento no está solo en la zona académica, no está solo en la universidad. También hay profesionales, personas en el mundo libre, profesionales libres y gente que le gusta estudiar. La sociedad afortunadamente ya sabe leer y escribir, es un gran avance de la democracia y tiene capacidad de estar muy bien formada y tiene capacidad de tener opinión. Entonces, eso lo dice el Convenio Europeo del Paisaje, año 2000, y el Convenio de Faro del año 2005, que reconoce el valor social del patrimonio cultural. Tan importante para la salud de las personas es tener una adecuada salud, como tener una adecuada educación, como que se preserve su patrimonio. Si a un pueblo le destruyes su patrimonio, le estás destruyendo su identidad y le estás causando un deterioro de su bienestar social. Eso es lo que dicen esos convenios. Dicen eso, y que además la sociedad tiene derecho a formar parte en la toma de decisiones. Por eso os estamos invitando a hacer el recurso. Por eso os invitamos a hacer el recurso de alzada, para que participéis. No sé si así se ve mejor. Es que lo siento, no tenemos mejores equipos. Ya. Y ahora, si os parece, bueno, íbamos a hacer aquí una performance, pero es que no sé ni dónde están los barcos.
gente joven que van a leer el manifiesto, porque a fin de cuentas nosotros nos vamos a ir al hoyo relativamente pronto, pero a ellas no les vamos a dejar saber ni lo que es Tartessos, ni lo que es la Onova Estuaria, ni lo que es la Belva Islámica. Le vamos a dejar a la gente joven que nos chillen y que nos exijan que defendamos su patrimonio. Por aquí más o menos. La ciudad de Huelva se encuentra en un territorio excepcional, caracterizado por el estuario del Tinto y Odiel, las marismas y los cabezos. Un privilegiado medio que proporciona una rica biodiversidad y el soporte para la ocupación continuada del territorio desde hace más de 5.000 años hasta nuestros días. Sus frutos son un patrimonio natural y cultural extraordinario, que constituye el paisaje cultural identitario nubense y que, no lo olvidemos, pertenece también a toda la humanidad. La existencia de un excepcional patrimonio histórico, mayoritariamente subyacente en el subsuelo, ha valido la catalogización de gran parte de la ciudad como bien de interés cultural, zona arqueológica de Huelva en 2001. Pero lamentablemente la sociedad ha permanecido ajena a la conciencia de esta riqueza patrimonial, porque ha fallado la transferencia del conocimiento y su incorporación a las políticas públicas en los ambientes docente, cultural y urbanístico. La ciudad de Huelva ha sufrido una extraordinaria transformación durante la segunda mitad del siglo XX, que sigue hoy en día. Políticas públicas y planes urbanísticos insensibles al paisaje cultural y a su valor social han arrasado la mayor parte del patrimonio heredado. El casco antiguo ha perdido más del 80% de su arquitectura residencial. Una buena parte de los cabezos han sido desmontados, amputados o han quedado irreconocibles. El Plan General vigente, aprobado en el siglo pasado, considera los cabezos como vacíos urbanos, a los que ha conferido unos aprovechamientos urbanísticos muy especulativos. Hoy esa amenaza sigue presente en La Joya, Mundaca, Roma y lo que queda de San Pedro. Las rías y las marismas se han visto comprometidas con actividades industriales contaminantes, perdiendo usos artesanales más sostenibles. Huelva también ha sepultado o destruido una buena parte del patrimonio arqueológico que se ha venido descubriendo desde los años 70 del pasado siglo. Así, hemos perdido oportunidades únicas de conocer y poner en valor numerosos restos de Tartessos, de la Onuba romana o de la Huelva medieval en las calles del centro. Las pocas integraciones realizadas son ejemplos fracasados o claramente insuficientes, como los restos romanos bajo la tienda de Fera o la muralla protohistórica de San Pedro, bajo el supermercado, el Jamón. Salvo en contadas excepciones como la defensa del Parque Moré, del Parque de la Esperanza o la Ermita de la Soledad, la sociedad nubense ha asistido como espectadora impasible mientras le arrebataban su paisaje cultural. En enero de 2016, ahora hace justo 7 años, el expolio del yacimiento La Orden Seminario provocó una movilización ciudadana sin precedentes, que se tradujo en el despertar de la conciencia colectiva sobre el patrimonio identitario nubense. Fue el surgimiento de Huelva Te Mira, que se sumó a organizaciones preexistentes, ya que otras han venido después. Desde entonces, la soledad onubense está ávida de conocer su pasado y su presente, y anhela formar parte de la forma de decisiones sobre su futuro, porque tiene derecho a participar en la identificación, la decisión y la gestión del patrimonio cultural que sus propios antepasados originaron. Un derecho reconocido en convenios internacionales ratificados por España, como el Convenio Europeo del Paisaje o el Convenio de Faro. En no pocas ocasiones, la sociedad se ve obligada a defender el patrimonio de la propia administración, que debe garantizar el interés general, el bienestar de la población y el acceso a todo tipo de patrimonio. Es el caso del Cabezo de La Joya, con una de las necrópolis tartésicas más relevantes de la península ibérica, y el Cabezo Mundaca, ambos amenazados por planes urbanísticos municipales recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por 2 colectivos onubenses, Huelva Te Mira y Ecologistas en Acción. Y está sucediendo con el puerto protohistórico descubierto hace unos meses en el solar del antiguo edificio de Hacienda, que hoy nos ha convocado aquí. Su hallazgo tiene una gran importancia, pues permite conocer uno de los elementos funcionales característicos de la ciudad tartésica. A pesar de ello, la Junta de Andalucía, promotora de la obra y además encargada de la tutela del patrimonio histórico, ha decidido aplicar en Huelva criterios muy diferentes a los de otras ciudades andaluzas. Sepultar los restos bajo toneladas de hormigón armado, impidiendo posteriores investigaciones y su puesta en valor. Justifica la imposibilidad de integración en la existencia del nivel freático, según la única opción recabada, la del director de la obra. Esta semana, tras el revuelo social y ante la inminente campaña electoral, la delegación del Gobierno está proponiendo como solución alternativa desmontar el puerto trocito a trocito y así desplazarlo a otro lugar,
una propuesta que incumple las leyes de patrimonio española y andaluza. Ambas consideran inseparable el yacimiento de su entorno, prohibiendo su desplazamiento salvo causa de fuerza mayor. ¿Dónde está la causa de fuerza mayor en este caso? Sorprende que ante la importancia del hallazgo, Cultura no haya recabado todavía un informe alternativo independiente. En ciudades como Sevilla o Cádiz, el nivel freático no ha sido impedimento para integrar yacimientos. El caso del puerto tartésico es la gota que colma el vaso. Huelva es cansada de desprecios y de promesas incumplidas, como ha sucedido con las infraestructuras de transportes y sanitarias que nunca llegan, con las joyas, los cabezos sin declarar monumento natural o el Museo Arqueológico y el Banco de España. Por ello, no nos conformamos con el tapado de los restos ni con una integración fuera de su contexto original. Queremos una cripta arqueológica diáfana, visitable, con acceso público independiente del edificio administrativo que se levante encima. Instamos a la Consejería de Cultura a que revise la resolución de la delegación del 29 de diciembre de 2023 y se desautorice la modificación del proyecto que supone al tapado de los restos una propuesta que incumple además las instrucciones particulares del BIC, Zona Arqueológica de Huelva, por permitir un sótano sin integrar los hallazgos arqueológicos. Instamos a la Consejería de Cultura y a su delegación en Huelva a que recaben informes técnicos independientes que confirmen la viabilidad de integrar in situ los restos. Instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a que dé ejemplo en la construcción de su nueva sede en Huelva y proponga y financie la modificación del proyecto para garantizar la integración in situ del puerto protohistórico de Huelva. Instamos al Ayuntamiento de Huelva a que consiga la integración del puerto protohistórico y a que incorpore el patrimonio onubense como prioridad en las políticas públicas municipales. Ello supone dar marcha atrás en los planes urbanísticos de los cabezos de Huelva, buscando alternativas mediante la transferencia de aprovechamientos, así como fomentar la investigación, documentación y difusión del patrimonio arqueológico que aparezca en las intervenciones de iniciativa pública y privada en la ciudad, con la puesta en valor de los elementos más interesantes. Todo ello conforme a un plan municipal de interpretación del patrimonio onubense que ha de redactar y aprobar. Finalmente, instamos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Huelva a que incorporen a la sociedad onubense a cuantas reuniones organicen para debatir y formar decisiones sobre el puerto protohistóricos y los demás elementos integrantes del paisaje cultural onubense. Huelva tartésica también existe, por el paisaje cultural onubense, por una ciudad con identidad, no al tapado de nuestra historia, sí a la integración in situ del puerto tartésico de Huelva.